comenzó su ministerio con señales milagrosas. El tema de hoy, el ministerio de Jesús comienza. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están en sintonía con este espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa. Son más que bienvenidas y bienvenidos. Gloria al Señor. Hoy comenzamos con la predicación de Juan acerca de Jesús y el inicio de su ministerio. Vamos a dar lectura a este capítulo primero de Marcos y vamos a contemplar el versículo 17. Gloria al Señor, el cual podemos leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En este pasaje que recientemente hemos leído, tenemos un gran propósito que cada uno de nosotros debemos seguir. Y es que podamos responder al mensaje de Jesús apartándonos del pecado y creyendo en su palabra. Venid en pos de mí, dice el Señor. Ahí donde tú te encuentras, inclina tu cabeza, te puedes poner de pie. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, te bendecimos, te glorificamos y te amamos. Estamos más que contentos porque nos permite, Dios mío, de entrega más. Oh Señor, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Mira, Dios mío, cada uno de nuestros hermanos que nos honran, Dios mío, con su sintonía, cada uno de nuestros amigos. Padre Celestial, habla a cada uno de estos corazones. Padre Celestial, necesitamos que cada día podamos escuchar palabras de esperanza, palabras nuevas, Padre mío, y por eso estamos aquí en este bendito espacio trayéndote palabra de poder, palabra, Dios mío, que te enseñan a vivir y a seguir hacia adelante. Mira, Dios mío, cada uno de nuestros hermanos que nos ven desde el extranjero, los que están aquí, te pido, Dios mío, una bendición especial. Cada amigo, Dios mío, no importa donde tú te encuentres. Gracias, Señor, porque tú estás con él y con ella. Padre Celestial, mira la clase, este estudio que será expuesto en este día. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones, que tú, Dios mío, tome el control de nuestras emociones, que tú, Señor, nos ayude a entenderlo y no solamente entenderlo, también para que podamos ponerlo por obra y podamos presentársela a otros. Son favores que te suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La escuela bíblica tiene una gran responsabilidad de ganar almas para Cristo. Por esta razón te damos este momento tan especial para que tú puedas conectarte con el Todopoderoso. Te presentamos a Cristo a través de este poderoso medio. Gloria al Señor. Y sin más preámbulos, vamos a dar una gran y una cordial bienvenida a una maestra que ha tomado este ministerio de la enseñanza como un medio de comunicar la verdad de este gran y precioso evangelio. Con nosotros nuestra estimada hermana Norma Iris Cedeño de Hubiera. Gloria al Señor. Mantente ahí y comparte esta bendición con otro. Bienvenida, mi estimada hermana. Gloria a Dios. El Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Estamos felices, contentos de compartir la palabra de Dios con cada uno de nuestros hermanos y amigos. La paz y la misericordia de Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es bueno en gran manera. En agradecimiento estamos en esta mañana compartiendo su misericordia, su amor, su fidelidad.
y exhortándonos los unos a los otros a través de la palabra de Dios. Les exhorto a que compartan esta transmisión para que llegue a más personas y para que más puedan escuchar de la palabra de Dios. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus hermanos. Y vamos en esta mañana, después de darle la gracia a nuestra hermana María Estel, nuestra presidenta de educación de la escuela bíblica, y a cada uno de los hermanos que están en sintonía. La clase que corresponde para hoy se trata de el ministerio de Jesús comienza. Para los que tienen su material de escuela bíblica, esta es la clase, el estudio 21. Estudio 21. Y lo que vamos a analizar hoy, lo vamos a tomar del Evangelio según San Marcos. Esta historia de Jesús, todo lo relacionado con Jesús, está en los 4 evangelios, pero hoy vamos a analizarlo según el Evangelio San Marcos. Tenemos el texto para estudiar la clase, se encuentra en Marcos 1, del 1 al 39, y también vamos a analizar algunos versos más. También quiero compartir con cada uno de ustedes la verdad central que dice que Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas. Ya ustedes saben, tengan su Biblia abierta en el Evangelio según San Marcos para que podamos analizar juntos. Si no le es posible en estos momentos escuchar el estudio completo, usted luego, calmadamente, en otro horario, lo puede escuchar. Pues bien, mis estimados hermanos, ya le dije que vamos a analizar desde el punto de vista de cómo lo vio Marcos y cómo le fue revelado a Marcos. No vamos hoy a introducirnos mucho en el nacimiento, en el sacrificio, que me encanta, esa parte a mí, analizar el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo. Eso para mí, eso me emociona, me impacta, porque es la clave del Evangelio: nacimiento, sacrificio, muerte y resurrección. Ahí se enfoca el plan de salvación. Todo lo demás es bueno, pero si no hay plan de salvación, si no hubiese sido por su muerte, por su sacrificio, su muerte, su resurrección, lo demás hubiese salido sobrando. Pero todo se enfoca en. Pues vamos a analizar entonces el primer punto, donde dice, el primer punto, Juan prepara el camino. Juan fue un precursor enviado, ¿verdad? Un precursor es una persona que inicia algo, que va adelante, que va dirigiendo. Entonces yo me hice una pregunta: ¿por qué Juan? Podría haber sido cualquier otro. ¿Por qué Juan? Entonces, para analizar, nos vamos a ir a Isaías. Quiero compartir lo que dice en Isaías 43. No puedo seguir avanzando sin leer esto, aunque no esté en la clase, pero se lo traigo a colación. Dice, vamos a comenzar en el 3. Les recuerdo que estoy en Isaías 43. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Ahí en ese versículo se puede analizar que alguien iba a ir delante de Jesús, principalmente en el 43. Alguien, ese alguien, aunque no tiene nombre, se trata de Juan el Bautista. También quiero combinar a Isaías con Lucas 1:17. Nos vamos a Lucas 1:17. Dice,
Déjame subir más arriba para ver un panorama más amplio de por qué Juan. Dice, se trata, ya esa lectura ustedes se la saben, que se trata de Zacarías, el sacerdote, se trata de Elizabeth, que fueron los padres de Juan. Entonces aquí dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Estoy en Lucas, ¿verdad? En Lucas 1:13. No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces voy a pasar al 17, donde dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Irá delante de él. Se trata de Juan, y no quiero cansarle, pero es que a mí me fascina, me impacta cuando se enlaza el Nuevo Testamento con el Antiguo. Eso para mí es emocionante y demasiado grandioso, enlazar el Nuevo Testamento y el Antiguo. Entonces ahora me voy a Marcos 1, del 1 en adelante, donde se relaciona todo con la predicación de Juan el Bautista. Esa no se la voy a leer porque se la voy a dejar más para adelante, pero le voy a leer el 1:3 de Marcos, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es algo que siempre ha sido, siempre un pregonero, un anuncio, una advertencia, siempre ha sido importante que alguien, porque cuando alguien se aparece de la nada, como que usted dice, dime, y esto de dónde salió, pero es muy importante que alguien haga el anuncio, y a Juan le tocó esa misión tan maravillosa de preparar el camino. Y más adelante ustedes van a ver cómo Juan decía, no soy yo, yo solamente soy una persona que está siendo usada. Deberíamos de imitar a Juan en eso, de saber que no nos corresponde la gloria a nosotros, sino que toda la honra y toda la gloria le corresponde a nuestro Dios. Entonces, ya le expliqué que unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías previó todo eso. Continuamos. Estamos en el punto número 1. Juan el Bautista estaba muy consciente de cuál era su llamado, demasiado consciente. Y él no tenía como meta brillar él. Él tenía como meta, tampoco la meta de Juan el Bautista era construir su propio reino, sino edificar el reino de Dios. Y estaba muy claro en su propósito. Entonces analizamos esa parte donde Juan el Bautista, su ministerio era guiar a las personas a Cristo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Lo podemos ver en Marcos 1, del 4 al 8. Vayan leyendo y analizando. Ya le dimos un panorama a esa parte y nos vamos al comienzo del ministerio. Ya cuando Jesús comienza. Hay una parte que nosotros no podemos entrar en cosas que la Biblia no detalla porque nos convertiríamos en necios. De cuando Jesús aparece con sus padres a los 12 años y luego cuando viene aquí aparece su ministerio alrededor de 30 a 33 años. ¿Qué hizo en ese tiempo? No nos interesa. No, porque si hubiese sido necesario, pues aparece en la Biblia, y como no aparece, pues no se preocupe por eso. Preocúpese por ser salvo. Entonces, cuando comienza el ministerio, lo podemos ver en Marcos 1:19. Sucedió un evento muy importante, que fue el bautismo de Jesús. Permítame aclarar que antes de Jesús ser bautizado, el bautismo era algo normal. Se bautizaban a la persona como algo, es como el nombre de Jesús, que Jesús no fue el primero que tuvo ese nombre, porque era un nombre que la persona se llamaba Josué, Jesús, dependiendo, pero al Padre le plació enviar a su hijo con ese nombre, y
cuyo significado es el Señor salva. Entonces vamos a analizar lo que pasó diferente, porque todo lo que se relaciona con Jesús marca la diferencia en el bautismo de Jesús. La experiencia espiritual trascendentes, cada experiencia espiritual a menudo van seguidas de momentos de prueba. Análisis, a ustedes les ha pasado eso, no se desenfoque, que cada experiencia espiritual por lo regular viene acompañada de momentos de prueba. Si está pasando por una situación así, no se turbe. Aún el mismo Jesús enfrentó tentaciones después de su bautismo. El momento en que la presencia visible del Espíritu Santo y la voz audible confirman el amor del Padre por el Hijo, la descripción del Marcos del periodo de tentación de Jesús es breve, pero otros escritores del Evangelio describen cómo Jesús usó la palabra de Dios para vencer a Satanás. Cuando Jesús fue bautizado, ustedes analizan en Marcos y pueden analizar en los demás evangelios cómo el Padre en voz audible aprobó ese ministerio públicamente, porque ya estaba aprobado. Públicamente aprobó todo lo relacionado con el ministerio de su Hijo, cómo descendió el Espíritu Santo y ese momento maravilloso. Pero luego de ahí, Jesús fue tentado. Entonces, así que no se sorprenda si a usted le pasa algo, fue aprobado por medio de la tentación, fue probado. El Nuevo Testamento, esto lo tenemos en Mateo 4 del 1 al 11, pero no lo vamos a leer porque es un poco amplio, pero usted lo puede leer en su casa. El Nuevo Testamento enseña que los cristianos también experimentarán tiempos de pruebas. Por lo tanto, es valioso recordar que Jesús, nuestro Salvador y nuestro gran modelo de vida, también fue tentado, así como nosotros. En 1 de Pedro 5, del 8 al 9, esa cita me encanta, donde Jesús triunfó sobre cada una de las tentaciones de Satanás, usando la palabra, porque no es con nuestra propia fuerza, jamás, nunca, nunca. Yo digo, cuando estoy pasando por una situación, con mi fuerza, imposible. Satanás se la sabe toda, aunque usted lo minimiza, se la sabe, no vamos a decir todas, se sabe la mayoría, porque Él estuvo allá. Él estuvo donde nosotros no hemos llegado todavía. Entonces no minimice, simplemente revítase de autoridad, revítase del Espíritu Santo, que este año ese es el tema general para nuestra iglesia y se trata de llenarse del Espíritu Santo. Procure llenarse del Espíritu Santo, que con nuestra fuerza no vamos a poder resistir lo que está pasando y lo que falta por suceder. Llénese de la palabra, léala, escudriñela, busque, rebusque. No perdamos el tiempo, vamos a enfocarnos en llenarnos de la palabra para poder resistir. Jesús, siendo Dios y con su parte humana, nunca se descuidó. Pasaba tiempo a sola con el Padre, pasaba tiempo en comunión, se iba sola para llenarse de toda la información que el Padre le iba transmitiendo dentro de la parte humana que Él tenía que pasar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Continuamos, mis hermanos. Solamente es la única forma de poder enfrentar la tentación, sometiéndonos a Dios. Aquí analizamos cuando Jesús llamó a sus discípulos. La Biblia enfatiza que después de un tiempo a solas con el Padre, después de una noche de oración, Jesús comenzó a llamar a ese grupo de personas que luego se convertirían en sus apóstoles. Eran discípulos, eran seguidores y luego se convirtieron. Él comenzó a llamar después de un ferviente tiempo de oración y de comunión con el Padre. Él tuvo la capacidad de elegir a las personas que iban a estar con Él. Hoy no vamos a analizar situaciones que pasaron con esas personas, pero Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Le da la oportunidad a todo. Y ustedes podrán analizando la vida de los apóstoles, que Jesús llamó a personas imperfectas, personas de distintas clases sociales.
El evangelio es para todos. Esta salvación es para todos, no es para gente superdotada, para todos. Todos tienen la oportunidad. El Señor le transmite la información de acuerdo a la capacidad de cada persona. Nadie puede quejarse y decir, a mí no me llegó la información porque conocía poco, porque si conoces poco te va a llegar así, en esa forma. Si tiene una mente bien dotada, te va a llegar la información. Y me llama mucho la atención cómo el Señor escogió a los discípulos de todos los estratos sociales. Luego detenidamente analice cómo Jesús eligió a ese grupo de personas que iban a compartir el ministerio con Él, que iban a estar cerca de Él. Debido a su postura, vamos a hablar un poquito de Juan, de cómo Juan entró en escena y luego Juan sale de la escena, para luego continuar con el trabajo que Jesús iba a seguir haciendo. En Marcos 1:14, Marcos 6, 17 al 29. Debido a su postura contra el pecado del rey Herodes Antipas, quien se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano, Juan fue encarcelado y luego decapitado. Ya le dije que lo tenemos en Marcos 1:14. Y ahí terminó el ministerio público de Juan y comenzaba el ministerio público de Jesús. Entonces, ya Juan había cumplido su tarea. Permíteme analizar un poquito aquí acerca de cuando Juan cumplió su ministerio. Miren, en la palabra de Dios tenemos que el Señor distribuye los ministerios y a cada quien le da según su capacidad. No es correcto, no es bueno, no es lógico que usted quiera imitar el ministerio de nadie, ni que usted desee el ministerio de nadie. Ore para que el Señor lo guíe, en qué área el Señor lo va a usar. Ore para que usted no esté haciendo cosas que el Señor no lo ha mandado a hacer. Concéntrese en lo que Dios, no vea su ministerio pequeño y el del otro grande. No vea que usted dice, wow, me gustaría ser como fulano. Me gustaría hacer lo que fulano está haciendo. He observado con tristeza cómo hay personas que las redes sociales, en lugar de usarla para edificar, usarla para enviar palabras de aliento, la están usando para discutir, para debatir cosas que no tienen importancia, cosas que no nos guían a la salvación, cosas que no nos guían a tener un encuentro personal con Dios. Hermanos, vamos a sacarle beneficio a esto. Las redes sociales tienen muchas cosas negativas, que eso es lo que tenemos hoy en día. En aquel tiempo ellos tenían otra forma de ministrar, tenían otra forma de llevar la palabra. Hoy el Señor nos ha entregado las redes sociales. Vamos a darle buen uso. Con esa misma mano, con esos mismos deditos que usted escribe para discutir, para publicar cosas que no edifican, úselo para publicar un versículo bíblico de aliento. Y he visto personas que se sienten forzadas porque tienen un canal que les renta dinero. El lunes ponen algo, el martes ponen algo, el viernes ponen algo. Y hay veces que las palabras salen vacías, desenfocadas, porque simplemente se sienten comprometidos con publicar algo y no dejan que el Espíritu Santo les revele. No dejan que el Espíritu Santo sea que le diga, mira, esto es lo que yo quiero que tú digas hoy. Nosotros no nos gobernamos, nosotros no dependemos de nosotros. Es Dios, es Jesús quien nos guía, nos dirige. Si el Señor no le dice que diga nada, no diga nada. Y si el Señor le dice, esto es lo que tú vas a decir, dígalo. Levántese y diga, Señor, dime qué es lo que voy a hacer hoy, qué voy a decir hoy. Y si el Señor no le da, no le dé. Si la palabra es para su hijo, désela a su hijo. Si es para el público, pero no se sienta comprometido con el mundo. Siéntase comprometido con Dios. Gloria a Jesús. Continuamos, mis hermanos, porque es que me llama, me motiva lo que Juan supo cuándo terminar. Juan supo cuál era su misión. Él dijo, no, yo me niego a morir. Sáquenme de esta cárcel, aquí yo no quiero estar. Muy conscientemente él entregó cuando tuvo que entregar, habló cuando tenía que hablar y dijo cuando tenía que decir, siempre guiado por el Espíritu Santo, porque leí que dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Continuamos. Entonces, al llamar a sus discípulos ya
comienza un ministerio más amplio, porque es que si el Señor lo manda a andar acompañado, ande acompañado. Si lo manda a andar solo, ande solo. Pero en este momento Jesús requería de un equipo de personas para salir a hacer el trabajo. Les quiero leer Marcos 1, 18. Dice, se trata de la respuesta inmediata de algunos, entre esos se encontraba Pedro, y dejando luego sus redes le siguieron. Esos fueron algunos de sus discípulos. Ustedes van a ver que lo encontró en distintos sitios. Entonces continuamos. Dice, las elecciones que Jesús estaba haciendo no fueron accidentales. Él tenía un plan para cada uno de los discípulos que eligió. Los prepararía para llevar a cabo la obra de la iglesia después de su crucifixión y resurrección. Porque ese grupo de personas, luego que Jesús cumpliera su ministerio y ascendiera a los cielos, se iban a quedar aquí en la tierra, iban a continuar con el ministerio que Jesús le había encomendado, manifestando una autoridad inigualable. Al comenzar la clase se hablaba de autoridad, pero yo no le toqué ese punto porque lo dejé para enlazarlo ya casi con el final, acerca de cuánto llamaba la atención con la autoridad que Jesús hacía todo. Eso fue algo muy impactante y muy sorprendente para las personas que estaban acostumbradas a ver los escribas y los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. Jesús no era así. Jesús predicaba con su ejemplo, predicaba con los hechos. Usted dirá, pero él era Dios, pero en su parte humana él pudo haber fallado. Pero como su comunión con el Padre era íntima, eso le impedía fallar. En los momentos de humanidad le impedía fallar porque su comunión con el Padre era íntima. No había descuido en la vida de Jesús. Entonces esa autoridad que él ejercía en palabra y acción no es como la autoridad de los hermanos. La gente decía, pero ¿qué hombre es este? Este hombre no es como los demás. Yo quiero leerle esta parte donde Jesús, donde se relaciona con todo. En Marcos 1 del 21 al 28, Jesús enlazaba la palabra y la acción. Y vamos a imaginarnos que viajamos con Pedro, Andrés y Jacobo y Juan, mientras acompañan a Jesús. Si bien ya creían en él y lo seguían, tenían mucho que aprender de Jesús. La primera detención de Marcos relata es en Capernaum, que se convirtió en una base de operación para gran parte del ministerio de Jesús en Galilea. Los que lo escucharon allí se asombraban de su autoridad. Es probable que incluso los discípulos estuvieran asombrados. Sí, yo pienso que sí, que los discípulos eran los primeros que se le caía la quijada cada vez que Jesús salía con un rema de eso. Como me gozo yo cuando estoy leyendo la Biblia, que cosas que yo he leído 1, 2 y 3 veces, y ese día yo digo, pero yo no lo había visto desde ese punto de vista, y ese día como que hasta hoy es que yo quiero que tú verdaderamente, y yo me imagino el gozo de los discípulos, pero lamentablemente no todo lo que estaban eran, pero así es. Entonces Jesús con su discípulo, él tenía la forma de manejarse. Ellos se asombraban, pero Jesús no se dejaba distraer de nada. Se encontró con toda clase de situaciones. Yo le dije hace un momento que no me iba a enfocar en el sacrificio y la crucifixión, pero sí permítanme recalcarle que Jesús se encontró con toda clase de situaciones. Si usted se encuentra que lo que está pasando es difícil, váyase a los evangelios para que ustedes vean que nunca alcanzaremos a pasar por todo lo que Jesús pasó. Yo cada vez que tengo que hablar del sacrificio, del ministerio de Jesús, digo que a Jesús se le violaron todos sus derechos. Todos sus derechos. A Jesús no le quedó nada que no le violaran. Y nosotros desde que nos pellizcan de una vez queremos salir corriendo y soltar todo.
Y Jesús nunca se echó para atrás. Él vino a cumplir una misión y esa misión Él la cumplió. Así nosotros debemos enfocarnos en cumplir con lo que el Señor nos ha asignado. Continuamos. El ministerio de Jesús también abarcó sanidad y oración. Y yo diría oración y sanidad. Aquí lo pusieron sanidad y oración. Yo diría oración y sanidad, porque la oración va primero que todo. Entonces es un ministerio integral, el ministerio de Jesús. Y aquí nosotros vemos que a Pedro se le enfermó su suegra y tenía fiebre. Bueno, nosotros diríamos, fiebre. No, es que tal vez no era cualquier fiebre. Tal vez no era la fiebre que usted se toma un tececito. Y para mí que eso abarcaba algo fuerte, porque fue una situación preocupante. Entonces se encontraron en esta escena y la suegra de Pedro fue liberada. A través de la oración, la suegra de Pedro fue liberada. En todo lo que se relaciona con el ministerio de sanidad y oración, Jesús se encontró con ciegos, se encontró con mudos, se encontró con paralíticos, con personas enfermas de lepras, con endemoniados. Ahí abarca todo. Toda clase de enfermedades. En la palabra de Dios tenemos un resumen, porque dice la palabra que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y todo lo que pasó, los libros no cabrían en el mundo. Entonces, en ese resumen, Jesús hizo mucho más de ahí en su ministerio. Pero se encontró con toda clase de dolencia, con toda clase de enfermedad. Hermano, para mí el primer recurso es ir a Dios cuando yo me siento afectada de algo. Yo le tengo fe a los médicos. Nuestro pastor es un médico muy respetado, muy eficiente, sumamente eficiente. Yo le tengo fe a los médicos, pero mi primer recurso es la oración. Primero yo oro y le digo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo? Y ustedes vieron cómo Jesús sanó. Y cuando Jesús sana, sana. Cuando Jesús liberta, liberta. Y cuando Jesús dice que te voy a sanar, no hay problema, hermano. Solamente crea, solamente crea. Aquí en la palabra vemos, si Jesús lo hizo con ellos, también Jesús lo hace con nosotros, porque es el mismo, es el mismo. Y la palabra está vigente, el Espíritu Santo está vigente, es para nosotros. Gloria a Jesús. Entonces Jesús iba a la sinagoga como las personas de aquel tiempo. Jesús hizo las cosas normales que se hacían en el mundo, pero siempre sin desenfocarse de su ministerio, siempre sin desenfocarse de que él había venido a cumplir una misión aquí en la tierra. Jesús oraba. Jesús se sabía la palabra que teníamos hasta este tiempo. Jesús se sabía el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, cuanto más nosotros, tenemos que estar enfocados, tenemos que estar dependientes. Seamos dependientes de Dios en todo, mis estimados hermanos. Y ya para concluir, vamos a ver qué nos dice Dios. Dios nos dice en esta mañana que los seres humanos no vivimos bajo nuestra propia autoridad. No solo debemos obedecer a otras personas que están por encima de nosotros, sino que sobre todas las cosas debemos obedecer el plan de Dios para nuestras vidas a través de Cristo. Hay muchas voces que quieren cautivar nuestra atención, pero sobre todas ellas debemos escuchar a Jesús, que nos llama a alejarnos del pecado y acercarnos a la vida de su reino. Que el Señor le bendiga de una manera poderosa. Manténgase siempre pendiente cada domingo a esta hora, que la próxima semana van a tener la continuación de esta maravillosa clase. Que el Señor le bendiga, mis estimados hermanos. Más que un honor, un placer haber compartido con cada uno de ustedes.
Nuestra hermana María Estel. Gloria al Señor. Caminando con el Espíritu Santo, vamos a guiar a las personas a Cristo. El Señor continúa bendiciendo en gran manera, mis hermanos, a nuestra querida y estimada maestra Norma Iris Cedeño de Ubiera, con esta poderosa y hermosa enseñanza que nos ha traído en este día. La bendecimos de manera especial y extendemos estas bendiciones para todos sus familiares. Gloria al Señor. Para la próxima clase vamos a tener el estudio número 22 con el tema Jesús enfrenta a los líderes religiosos, donde explicaremos que Jesús cumplió sus objetivos tanto para perdonar al pecado como sanar a los enfermos, a pesar de una gran oposición legalista que él estaba aquí en la tierra. Como tú y yo lo podemos tener, pero nosotros debemos entender que la victoria es segura si nosotros no desmayamos. Gloria a Dios. En sus oraciones, presente siempre este departamento de escuela bíblica, presente a todos nuestros maestros, a los que están enfermos, para que el Señor pase su mano de salud en estos cuerpos, para que ellos puedan quedar libres de todo tipo de enfermedad. Vamos a presentar nuestros pastores, copastores, pastores de Campo Blancos y demás. Vamos a presentar a nuestros maestros que están trabajando con los niños en los Campos Blancos, siempre con el debido protocolo, y también con los que tienen un espacio por vía de Zoom, que están trabajando con nuestros niños. También vamos a orar por nuestros adolescentes y jóvenes. Vamos a presentar a todos nuestros hermanos de nuestras congregaciones, a todos los envejecientes, a todas las que están en cinta. Vamos a presentarnos delante del Señor, porque verdaderamente Él tiene el debido cuidado de cada uno de nosotros. Oremos siempre por nuestro país y por todos los que están en eminencia. Oremos por el mundo, oremos para que el Señor tome el control de este ciclo pandémico que nosotros estamos viviendo. Nuestro ministerio en acción es orar para que Dios nos use para guiar a alguien hacia Él. Agradecemos como siempre su sintonía. Sigue en contacto con su espacio cada domingo a partir de las 8:15 de la mañana. Comparte esta bendición con otros y el Señor le va a bendecir. Tenga feliz resto del día y pase una excelente semana. Dios les bendiga. Bye bye.